el estudio está dividido en 3 partes, amén. Entonces hoy nos toca la segunda parte y lo vamos a estar viendo en el capítulo 14 y capítulo 15 del libro de Jueces, amén. Y esta vez va a estar enfocado, hermanos, en el carácter de Sansón, amén. Vamos a ver cómo Sansón fue un hombre irresponsable, fue un hombre que no cumplió con las obligaciones que él tenía, fue un hombre que Dios le mandó que hiciese ciertas cosas, el cual él realmente no se enfocó en lo que Dios le mandó que hiciese, amén. Y esto le ocasionó a él grandes consecuencias, amén. ¿Por qué? Porque carecía de obediencia, amén. Así que vamos a orar, hermanos, para dar inicio con este estudio. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa de oración, Padre Santo. Bendice a cada hermano, cada hermana que está aquí presente, que ha venido, Señor, y ha dispuesto su tiempo para venir a aprender de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú obrando en nosotros, Padre Santo, y te pido que seas tú usándome a mí como un vaso, Padre Santo, que todo lo que hable, Señor, sea palabra tuya, palabra que edifique a este pueblo que está aquí presente, palabra de aliento, Padre Santo, palabra de fortalecimiento, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que necesitamos cada día más de ti, Padre Santo, que tú nos enseñes, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros, que sea tu perfecta voluntad de nosotros, Señor, que tú obres en todo tiempo en nuestras vidas, Señor. Que no seamos, Señor, unos siervos irresponsables, como vamos a ver en este estudio, Señor. Que tú nos des la sabiduría, Señor, y la certeza, Señor, que todo lo que hagamos sea bajo la cobertura tuya y la voluntad tuya, Padre Santo. Así que en este momento nos disponemos, Señor, a compartir esta enseñanza, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, Señor, trayendo esta palabra, Señor. En nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Amén. La introducción de este tema, hermanos, que vamos a ver en este estudio, vemos que Sansón tenía una fuerza extraordinaria. Era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Un hombre que tenía una cualidad y era tremendo. Y nosotros no sé, yo me acuerdo que cuando era niña fui 2 o 3 veces a una iglesia cristiana que me llevaban a las escuelitas de verano, que esos son los recuerdos que yo tengo de niña. Amén. Y pues me enseñaban algunos temas, algunos casos de personajes de la Biblia, y entre ellos aprendí la lección de Sansón. Amén. Incluso ahora estamos adultos, pues damos clases a los niños y les enseñamos la vida de Sansón. ¿Quién era Sansón? Y vemos que Sansón era un hombre fuerte, amén, que no le tenía miedo a nada. Amén. Pero vemos que Sansón tenía debilidades. Como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos todos tenemos debilidades. Amén. Y una de ellas, hermanos, la debilidad más grande de Sansón eran las mujeres. Amén. Quiere decir que como todo hombre, ¿verdad? Pues le agradaban las mujeres. Y se fijó en mujeres que no eran del agrado de Dios. Que no eran mujeres que Dios quería para él. Amén. Pero a pesar de eso, aunque parezca, como dice el estudio, descabellado, amén, esta debilidad que Sansón tenía sobre las mujeres, Dios la usó, amén, para levantar juicio en contra de los filisteos. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios hace cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ay, ¿por qué Dios está haciendo eso? ¿Por qué Dios permite eso? Muchas veces Dios permite que pasen las cosas para hacer la voluntad de Él. Aunque no sea lo que Dios quiera, pero muchas veces los errores de nosotros y las consecuencias que tenemos a base de esos errores, Dios las usa para bendecirnos. Amén. La decisión que tomó Sansón fue de buscar una mujer filistea. Amén. Sabemos que Dios ya lo había separado a él, que él tenía un llamado. Amén. Un llamado que Dios les había dicho a sus padres. Amén. Dios ya lo había apartado aún desde el vientre de su madre. Sabemos y lo vimos la semana pasada, que la mamá de él pues era una mujer estéril, no podía tener hijos, ¿verdad? Mas sin embargo Dios le dio el privilegio de darle un hijo, pero hubo ciertas condiciones. Amén. Y una de ellas dice la palabra de Dios que Sansón tenía que ser nazareo. Amén. Que él no tenía que mezclarse con mujeres de otros pueblos.
Amén. Pero vamos a ver durante este estudio toda esa desobediencia que tuvo Sansón, y vamos a ver que hoy esta semana no vamos a ver el final, va a ser la próxima semana de lo que le aconteció a él, pero vamos a ver parte de lo que él vivió. Amén. Vemos también aquí que aunque Sansón fue un hombre desobediente y todo, el espíritu de Jehová estaba sobre él. Amén. Dios nunca se apartó de él. Dios tenía propósitos grandes para la vida de Sansón. Y vamos a ver que aunque él cometió los errores, Dios siempre estaba con él. El Espíritu de Jehová siempre estaba con él. Amén. Una de las faltas que tenía Sansón, que lo vemos aquí en la Biblia, dice que él no tenía dominio propio. Quiere decir, hermanos, que Sansón no sabía controlar sus emociones. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Amén. Creo que a todos, ¿verdad? Todos, muchas veces no podemos controlar nuestras emociones y somos impulsivos. Dice aquí que Sansón era un hombre impulsivo. Amén. Él podía vencer cualquier ejército, mas sin embargo, lo que no podía vencer eran sus emociones y poder dominar su carácter. Amén. También dice aquí que vemos que Sansón tenía una fuerza brutal. Amén. Era un hombre vengativo. Cuando él hacía algo, él se vengaba, pero se vengaba de una forma tremenda, hermanos. Él no se tentaba el corazón para vengarse. Amén. Y vamos a ver ese salvajismo de él más adelante durante el estudio. Vamos a estar viendo cómo él era un hombre vengativo. Amén. Pero y otra cosa que tenía él, que lo dije al principio, ¿verdad? La debilidad de él eran las mujeres. Amén. Y eso fue lo que hizo que él cayera. Amén. El mayor ejemplo que vemos aquí en la Biblia, hermanos, de hombres que también cayeron a causa de las mujeres, pues vemos al salmista, a David, ¿verdad? Vemos que David también fue un hombre que pues cayó en pecado, ¿verdad? Por causa de una mujer. Amén. Y si vemos en el libro de Génesis, el principio, o sea, ¿quién vemos al primero que cayó? Vemos a Adán. ¿Y por qué cayó? A causa de la mujer, a causa de Eva, ¿verdad? O sea que desde el principio de la Biblia hemos visto hombres que cayeron a causa de la mujer. Amén. Vemos también a un rey que se llama Acab. Vemos que este era un rey que se casó con una mujer que se llama Jezabel, una mujer terrible. Amén. Y ella lo indujo a orar a dioses, a estatuas ajenas. O sea que vemos cómo durante la Biblia pues hombres cayeron. Amén. Pero también aquí en la Biblia vemos, hermanos, cómo Dios usó varios ejemplos humanamente incomprensibles de cómo Dios obra a través de sus siervos. Amén. Y aunque muchas veces no entendemos de cómo Dios hace las cosas, hermanos, lo que sí sabemos que Él tiene un propósito por las cual Él la está haciendo y por cual Él hace cumplir las cosas. ¿Y por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos una mente muy limitada, hermanos. Amén. Dios conoce los tiempos, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe todo lo que va a acontecer. Amén. Y una de las cosas que son incomprensibles que vemos en la Biblia, vemos la vida de Ezequiel. Amén. En la vida de Ezequiel vemos que Dios le ordenó que durmiera por 390 días del lado izquierdo. Imagínense ustedes. Y no solamente ese, después le ordenó que durmiera del lado derecho por 40 días. Usted se pone a pensar, pues, ¿qué pasó con Dios? ¿Que por qué ordenó hacer eso, verdad? Más sin embargo, Dios lo hizo porque tenía un propósito. Dios tenía un plan para que se hiciera eso. Amén. También dice que le ordenó que cocinara pan al fuego de estricol de bueyes. Amén. También le ordenó que se rapase y que esparciera sus cabellos en 3 partes. Y lo tremendo que también pasó con la vida de Ezequiel, dice que su mujer murió, dice, repentinamente, días antes de que Nabucodonosor cercara a Jerusalén. Amén. También vemos otra parte en la Biblia del profeta Oseas. Amén.
Dice que el profeta Oseas se casó con una mujer, el cual esta mujer le dio 3 hijos, pero esta mujer pues lo abandonó y fue una mujer que le gustó la vida alegre, como decimos nosotros, ¿verdad? Fue una mujer promiscua, se empezó a meter con hombres, lo engañó, amén, y Dios le ordenó, a pesar de que lo engañó y lo abandonó, Dios le vuelve a decir a Oseas, ve y recógela otra vez a la mujer, y él dice, Señor, pues ¿cómo es posible que si él ya se fue con hombres, se ha acostado con hombres, si quieres que la vuelva a recoger? Pero Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios era mostrarnos hoy en día a nosotros el amor tan grande que Él tiene para con nosotros, que aún nosotros siendo infieles, Dios, el amor es tan grande de Dios para con nosotros, que no le importa que nosotros seamos infieles, el amor de Él para con nosotros es inmenso. Y eso es la enseñanza que nos daba con el profeta Oseas, amén, que no importa qué tan infieles seamos nosotros, Dios nos sigue amando, amén. Todo esto era para ilustrarnos a nosotros la profunda verdad, la verdad de amor hacia el pueblo de Israel. Dios quería demostrar con todos estos hechos, acontecimientos, quería demostrarle a su pueblo que Él lo seguía amando. Por eso él hacía que las personas hicieran ciertas cosas que que hoy en día podemos verlas y leerlas en la palabra y no las entendemos. Y decimos, ¿por qué Dios permitía que pasaran estas cosas? Pero Dios, cada cosa que Él hacía era con un propósito. Era para que su pueblo reconociera cuánto Dios los amaba. Y ese es el propósito que tiene Dios en este día para con nosotros. Que Él quiere demostrarnos cuánto Él nos ama. Amén. Así que esto es parte de la introducción de este estudio. Amén. Y vamos a leer lo que es el capítulo, vamos a empezar a leer lo que es el capítulo, Jueces, capítulo 14. Y aquí es donde vamos a enfocar nuestro estudio. Antes de leerlo, hermanos, vamos a ver en este capítulo 3 objetivos. Amén. Primer objetivo, dice que es conocer que una persona puede ser usada por el Espíritu de Dios si se somete a Él. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser usados por Dios siempre y cuando nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Amén. Cada uno de nosotros, siempre que nos sometamos a la voluntad de Dios, Dios va a obrar en nuestra vida y el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Segundo objetivo, analizar que Dios obra como mejor conviene a sus planes divinos. Amén. Dios obra, dice, como mejor le conviene. Amén. Dios tiene propósitos como cada uno de nosotros, hermanos. Y Dios va a usar su voluntad en cada uno de diferentes maneras. Amén. Tercero, saber que después del descuido viene el fracaso. Amén. Si nosotros nos descuidamos en las cosas de Dios, hermanos, téngalo por seguro que si usted se descuida, hermanos, usted va a fracasar. Porque la palabra de Dios dice que sin Dios no somos nada. Usted sin Dios no es nadie. Yo sin Dios no soy nada. Amén. Si nosotros nos descuidamos en las cosas de Dios, usted no va a ser una persona bendecida. Va a venir fracasos a su vida. Amén. Así que vayamos a Jueces capítulo 14 y vamos a leer del 1 al 6. Dice así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, Sansón descendió a Timná y vio ahí una joven filistea. Cuando él volvió, dijo a sus padres, he visto en Timnat a una mujer filistea, pídala para que sea mi esposa. Pero su padre y su madre le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre los parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón respondió a su padre, pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Así que Sansón descendió a Timnat junto con su padre y su madre. Y de repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a manos limpias despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Miren, hermanos, aquí en la Biblia no declara nada sobre la niñez de Sansón, solo dice que su mamá dio a luz, lo dio a luz a él. Amén.
y que él creció y Jehová lo bendijo. Amén. Como le dije al principio, sabemos que la mamá era estéril, todo el proceso lo que vimos la semana pasada. Pero vemos aquí en la Biblia que dice que el Espíritu de Jehová se manifestó sobre Sansón. Y acabamos de leer ahorita que dice que Sansón descendió a una ciudad llamada Tinat, que quedaba a 2 horas de donde él vivía. Amén. Y dice que cuando él iba pasando por ahí, vio una mujer filistea. Y inmediatamente él se enamoró de ella. Fue amor de primera vista, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado que ha tenido amor de a primera vista? Que cuando ve a la mujer o al hombre y dice, esta es la que me agrada, ¿verdad? Pues esto le pasó a Sansón. Dice que cuando él iba en camino se encontró esta mujer y se enamoró. Dice, y lo cual él regresa a su casa y le dice a su padre y a su madre, le dice, ¿saben qué? Me acabo de encontrar una mujer filistea, está tan hermosa, tan bonita, que quedé impactado y estoy enamorado de esta mujer. Amén. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Dice que los padres no estuvieron de acuerdo, menos cuando le dijeron quién era, de dónde era esa mujer. Cuando él les dijo que era una filistea, pues ellos se opusieron, porque como sabemos, los filisteos tenían al pueblo de Dios oprimido, al pueblo de Israel lo tenían oprimido. Y ellos al escuchar eso dijeron, no, ¿cómo crees? ¿Estás loco tú? ¿Cómo crees que te vas a juntar con una mujer así? Si ellos nos tienen oprimidos a nosotros, ¿cómo crees que nosotros no tenemos que tener ninguna relación con los filisteos? Amén. Mas sin embargo, Dios tenía un plan perfecto. Y este plan ellos no lo sabían. Pero Dios ya tenía un plan para este proceso. Amén. Aunque los padres se negaron, no estaban de acuerdo, ellos accedieron a la petición de su hijo. Y dice que fueron a la casa de esta muchacha, ¿para qué? Para pedirla y para que su hijo se casase. Amén, con ella. Y dice aquí que no importa los medios que Dios usa para llevar a cabo su perfecta voluntad, ya que los métodos de Dios que usó Dios para con Sansón era para liberar al pueblo de Dios. Amén. Era para traer juicio en contra de los filisteos. Y Dios iba a usar a Sansón para que eso sucediera. Amén. Vemos en la Biblia que Dios usó a los jueces. Amén. En la Biblia vemos el libro de los jueces, que hubieron muchos jueces, ¿verdad? Y Dios los usó a ellos, a cada uno de diferente manera. Y aquí vamos a ver cómo Dios usó a Sansón para liberar esta vez a su pueblo. Amén. Y aquí vemos por primera vez, hermanos, que muestra que el Espíritu de Jehová estaba sobre Sansón. Y lo vemos cuando dice que cuando él iba camino a la casa de esta joven, dice que se encontró a un león joven. Amén. Se encontró un león. Ustedes saben que pues un león representa que es un animal agresivo. Amén. Nadie de nosotros tenemos una fuerza tan grande como para pelear con un león. O sea usted varón, ¿verdad? Que usted no sería capaz de enfrentarse a un león. Al contrario, me imagino que si se nos presenta un león, pues estaríamos corriendo todos, ¿verdad? Porque el león tipifica pues muerte. Amén. El ataque. Amén. Pero dice que cuando él miró a este león, que era un león fuerte, que eso significaba que era un león que era vigoroso, grande, significaba fuerza. Amén. Dice que en ese instante el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y dice que en vez de que el león lo atacara a él, dice que él lo atacó y lo despedazó. Y solamente eso podía surgir, hermanos, porque Dios estaba con él. No era la fuerza del hombre, era la fuerza de Dios. Era la fortaleza de Dios que estaba sobre Sansón. Amén. Dice aquí, esto, hermanos, nos suena a nosotros, este león nos suena a nosotros, los problemas que nosotros enfrentamos hoy en día. Cada día, dice la palabra de Dios, que cada día trae su propio afán, ¿verdad? Todos los días nos enfrentamos con el enemigo.
Todos los días tenemos, ahí vienen pruebas, luchas en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que el diablo anda como león rugiente tratando a quién devorar. Amén. Dice que él anda buscando cómo acabar con nosotros, hermanos. Cómo terminar con nuestra vida. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios no se cumplan en nosotros. Amén. Muchas veces nosotros podemos ver la intervención divina de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque por más fuerte que sea el ataque que venga a nuestras vidas, hermanos, nosotros podemos tener la seguridad que si estamos en Cristo, Dios es el que nos va a dar la fuerza para poder sobrellevar cada circunstancia que presentemos. Amén. Así que la fuerza que Dios nos da, esa es la fuerza que nos mantiene de pie, nos va a mantener atentos, alertas. Amén. Y Él es el que va a luchar a favor de nosotros, con el enemigo. Amén. Y al igual que Sansón, hermanos, Dios estaba con él, así Dios mismo está con nosotros. Amén. Sigamos leyendo aquí en el versículo 11 al 14, dice, y cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30, dice, versículo 11 al 14, dice, cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no me la dan, serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, respondieron, que te estamos escuchando. Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Amén. Miren, hermanos, antes que aconteciera este hecho, hermanos, cuando él iba a casarse, dice que se regresó a mirar al león que había matado. Se recordó, yo pienso que se recordó y dijo, oh, por aquí me salió el león, voy a ver cómo está el león, ¿verdad? Dice que cuando él llegó, vio sobre ese cadáver, dice que vio un enjambre de abejas, amén, y un panal de miel. Y él, cuando miró eso, pues dijo, ay, qué delicia se ve esto, ¿verdad? Vio la miel bien rica y dice que él comió, se sació, y no solamente se sació, él dice que agarró un buen pedazo de miel, no sé, lo llevó a su casa y se lo dio a sus padres, pero no les dijo a sus padres lo que él había hecho, ni de dónde había agarrado la miel. Él se lo guardó solito, ¿verdad? Se lo guardó, como dice, se lo comió solito, ¿verdad? No le dijo a nadie lo que había acontecido. Así que cuando estaban ya en fiesta, cuando él ya estaba en la fiesta de los 7 días para el casamiento, que era el casamiento, dice que él le propone esta enigma a estos hombres. Y les dice, bueno, miren, ¿cómo ven? Si yo les voy a hacer una adivinanza, la enigma es una adivinanza, dice, si ustedes me la declaran, si ustedes la descubren, si ustedes me la dicen, pues yo les prometo que les voy a dar ropa fina, les voy a traer los trajes, los vestidos, pero si ustedes no me la adivinan, pues ustedes me van a dar a mí para atrás eso. Amén. Y pues evidentemente ellos cuando escucharon la adivinanza, pues no entendieron, ¿verdad? ¿Y por qué no entendieron? Porque ellos, pues realmente ellos no estuvieron con él para ver lo que él había hecho. Por eso ellos tenían que descubrir esa adivinanza, ¿verdad? Y pues dice que empezaron a pasar los días y ellos pues se quebraban la cabeza a pensar de que qué era para poderse ganar esos vestidos, esos trajes. Y dice que como no pudieron resolver ellos el enigma, pues usaron otro método que lo vamos a ver aquí en el capítulo 15. Dice aquí el 15. Al 4.º día dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y dijo, ¿me odias? En realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la he dado a mi padre ni a mi madre, respondió él. ¿Por qué habría de dártela a ti?
Pero ella lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y reveló la solución a los de su pueblo. Amén. Qué tremendo, hermanos. Amén. Estos hombres, como no podían resolver el enigma de la adivinanza, hermanos, dice que ellos se fueron contra la esposa de Sansón. Y fue tremendo, hermanos, porque no fue cualquier cosa. Ella la amenazaron de muerte, y no solamente a ella, sino a toda su padre, a toda su familia, me imagino que toda su casa. Y pues ella, por temor, hermanos, dice que ella pues dijo, pues tengo que sacarle la verdad a este hombre. Y dice que durante todo ese tiempo ella estuvo insistiéndole a Sansón que le dijera cuál era la solución, cuál era la respuesta. ¿Para qué? Vemos la insistencia de esta mujer, la terquedad de esta mujer. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hombres la amenazaron a ellos, porque ellos dijeron, bueno, ¿cómo es posible que un extraño va a venir a robarnos a nosotros? ¿Cómo este extranjero va a venir a robarnos a nosotros y en nuestra casa, en nuestra cara? ¿Verdad? Y por eso es que ellos atemorizaron a esta mujer. Amén. Y esta mujer empezó a usar, pues ahora sí que, pues, a chantajearlo de una manera tremenda, hermanos. Amén. Dice que aquí, que ella empezó a llorar, me imagino que lloraba todo el día. Cada vez que estaba con Sansón, se encontraba con Sansón, pues lloraba para que le dijera, ¿verdad? Empezó a chantajearlo a él con el llanto, y me imagino que esta mujer pues no hallaba qué hacer ya para que le revelaran. Amén. Era tanto la presión que tuvo Sansón de parte de su mujer, hermanos, que dice que él accedió y le cuenta a ella este enigma. Le da la respuesta a la adivinanza. Amén. Y dice la palabra de Dios que tan pronto ella supo la respuesta, corrió a decírsela a su pueblo. Amén. Me imagino que ella se apresuró porque dijo, antes de que vengan y me maten, pues yo voy y suelto la sopa, ¿verdad? Como dicen ahí. Entonces, esto, hermanos, es un ejemplo para nosotros, amén, que está sucediendo hoy en día, hermanos. Hoy como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, estamos teniendo una presión, amén. Estamos siendo presionados por el mundo, hermanos. Estamos viviendo en un mundo lleno de presiones, hermanos, amén. Que muchas veces, como cristianos, nosotros estamos cediendo a esas tentaciones del enemigo, amén. Que estamos dejando a un lado las convicciones que nosotros tenemos, amén. Y estamos dejando a un lado las convicciones que nosotros hemos creído, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero lo que no sabemos, hermanos, que todas esas acciones que estamos haciendo hoy en día, que muchos hemos caído, porque digo yo también, no nomás doy para allá, sino para acá, ¿verdad? Que hemos caído en tentaciones, hermanos. Eso puede ser que en el futuro nos salga más caro. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita el mundo nos está ofreciendo tantas cosas bonitas, hermanos. El pecado está a la vuelta, hermanos. Y si nosotros caemos, hermanos, podemos caer en el pecado, hermanos, y podemos perder nuestra salvación. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en nosotros no caer en esas tentaciones. Pedir al Señor que nos dé la fortaleza y la sabiduría para saber que lo que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y si no es la voluntad de Dios, que Dios nos aparte de donde estamos. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 18. Dice, antes de la puesta del sol del 7º día, los hombres de la ciudad dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y le dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a casa de su padre. Amén. Miren, hermanos, así que como Sansón ya le había revelado su secreto a su mujer, pues como vimos, el versículo anterior dice que ella corrió a darles la noticia del secreto a su pueblo, ¿verdad?
Cuando Sansón se da cuenta del engaño de su mujer, amén, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y fue tanto el enojo, la ira de ver cómo la mujer lo había traicionado, que dice que él se fue a buscar 30 hombres y los mató y les quitó sus vestimentas, les quitó sus ropas y todo. Y eso fue y pagó su deuda. Fue y se las dio a aquellos hombres que le habían supuestamente revelado el enigma, la adivinanza, y pagó su deuda. Y no solamente eso, dice que cuando él se lo dio, dice que fue tanto su enojo que se fue de ahí. Abandonó a la mujer. Amén. Abandonó a la mujer, hermanos. Todo por un enojo. Qué tremendo es la ira, hermanos. El enojo es feo, hermanos. Amén. Cuando una persona se llena de ira, hermanos, no mide las consecuencias. Cuando nos enojamos, muchas veces no medimos las consecuencias. Amén. A veces tenemos arrebatos. Amén. Y es feo eso, hermanos, porque a mí me ha pasado. Aunque después me arrepiento y digo, ya metí la pata y pues ni modo, ¿ya qué? ¿Me entiende? Entonces, es feo la ira, hermanos. Y la ira trae consecuencia, hermanos. Amén. Cada acción que tengamos nosotros, hermanos, trae una consecuencia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Cuando estamos enojados, la persona solamente se enfoca en sus sentimientos, en las emociones. Amén. Y no les damos, la importancia, hermanos, a quién estamos afectando. ¿A quién nosotros afectamos con nuestro carácter? Pues no sabemos controlarlo. Amén. Y vemos a Sansón que él fue, de su enojo, su ira, fue y mató a estos 30 hombres. ¿Y qué culpa tenían estos hombres de que a él lo haya traicionado a la mujer? ¿Qué culpa tienen ellos? Ellos pagaron las consecuencias, ¿verdad? De los actos de un hombre que era irresponsable, porque vemos a Sansón que era un hombre irresponsable. No medías las consecuencias. Amén. Sigamos leyendo aquí. Ahora vámonos al capítulo Jueces, capítulo 15, y vamos a leer del 1 al 5. Dice, pasando algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que dijo, yo estaba tan seguro que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva a su hermana menor? Tómala para ti, en lugar de la mayor. Sansón respondió, esta vez sí que no respondo por el daño que cause a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras, las ató cola con cola en parejas, y a cada pareja le armó una antorcha. Luego prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. La Biblia nos enseña, hermanos, la Biblia no nos enseña cuánto tiempo él tardó para que se le bajara el coraje. Amén. No nos dice, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, no nos enseña. Pero lo que acabamos de leer dice que él, pues como que se le bajó el coraje un poquito y dijo, ahora sí voy a regresar a tomar a mi esposa y como si no hubiera pasado nada. Amén. Pero ¿cuál fue la sorpresa de él? Que cuando él llega, pues ya el padre de esta mujer le dijo, no, pues lo siento mucho. ¿A qué vienes? No, pues vengo por mi esposa. Y que le dijo, no, pues ya no puedes porque ya, como tú te fuiste, la despreciaste, yo pienso que no la quisiste, y la abandonaste, pues se la di a tu amigo. Le dice, ya ni modos, pues, como dice un dicho mexicano, el que se fue para la silla, perdió su silla. El que se fue para la villa, perdió su silla, ¿verdad? Pues así le pasó a Sansón. Ya Sansón ya no encontró mujer cuando llegó. Mas, sin embargo, me imagino que el suegro vio que había cometido un error. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Pues yo sé que pues ya tu mujer ya no está aquí, se la dio a tu amigo, pero mira, te ofrezco a la hija menor, a mi hija menor. Está más hermosa que la mayor. Tómala, llévatela, te la doy, ¿verdad? Pero Sansón, nuevamente, viene la ira sobre él. Viene su enojo nuevamente. Dice la palabra de Dios que él dice, bueno, ok, estaba tan enojado nuevamente que dijo, pues mira, ahora sí, que lo que voy a hacer ahora con estos filisteos, pues no, voy a lavar las manos porque ahora tengo un motivo por hacer lo que voy a hacer. Tengo ya el motivo para hacerlo. Amén. No me voy a tentar el corazón. Amén. Y aquí vemos que Sansón juró que se vengaría nuevamente de ellos. Amén. Y que él ya no iba a tener culpa por lo que le iba a suceder. Amén.
Quiere decir que Sansón empezó a planear esa venganza. Amén. La cual esa venganza no solamente iba a afectar a ciertos filisteos, a las personas a ellos, sino que iba a afectar todo un pueblo. ¿Por qué? Porque iba a afectar la economía de ese lugar. Amén. Y dice aquí que él fue y agarró 300 zorras. Imagínense nomás, una sola persona pudo capturar 300 zorras. Amén. Y dice que cuando las capturó, dice que tomó de 2 en 2 y las amarró de la cola y luego les puso una antorcha, encendió la antorcha y cuando las tuvo todas amarradas, encendió las antorchas y dice que dejó que se fueran las zorras y encendieron todos los viñedos, incendiaron toda la siembra, se echó a perder todo. Amén. Imagínense lo que tuvo que hacer este hombre, un solo hombre. Me imagino que no fue una tarea fácil, pero tampoco fue imposible para él. Amén. ¿Cuánto tiempo no tardaría en hacer eso, verdad? Pero él tenía un propósito. Y la ira fue tan grande que no le importó cuánto tiempo tardó en hacer el trabajo. Lo logró el propósito que él tenía. Amén. Sigamos leyendo versículos 6 al 8. Dice, cuando los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Les dijeron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón dijo, puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me hayan vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etán. Amén. Mira, hermanos, cuando los filisteos se enteraron lo que había pasado, que toda su siembra, toda su cosecha se había quemado, dice que vinieron y preguntaron, ¿quién fue el que hizo esto? Y le dijeron, pues fue Sansón. ¿Y por qué lo hizo Sansón? Y ya le empezaron a contar, o sea, le empezaron a chismosear. No, pues fíjate que su suegro regaló a su esposa, se la dio a su amigo, y por coraje vino y quemó todo. Amén. Se desquitó con nosotros, en pocas palabras. Amén. Entonces ellos, al oír esto, pues se llenaron también de coraje. ¿Y qué fueron? Fueron, como dicen, ojo por ojo, diente por diente. Fueron y mataron a esta mujer. Mataron al papá de esta mujer. Amén. Y esto encendió aún más a Sansón. La ira de Sansón se vino aún más fuerte. Amén. En esas alturas Sansón ya se había convertido, hermanos, en el azote de los filisteos. Ya Sansón se había convertido en esa piedrita en el zapato para ellos. Amén. Y tal vez ellos pensaron que al hacer esto, de matar a la esposa, Sansón se iba a atemorizar y iba a salir huyendo. Amén. Pero fue lo contrario, hermanos. Dice que Sansón pues juró vengarse por lo que habían hecho, ¿verdad? Y fue por eso que hizo esa masacre. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver cómo Dios estaba usando a Sansón para destruir a los opresores de Israel. Aunque no eran los propósitos de Dios de la forma en que Sansón había actuado, hermanos, pero en pocas palabras, Dios estaba cumpliendo el propósito. ¿De qué? De darle juicio a estos filisteos. Amén. Dice que después de que Sansón hizo esa masacre, él huyó, hermanos, y se escondió en una cueva. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día, ¿verdad, hermanos? Que cuando nosotros cometemos algo que no le agrada a Dios, hermanos, cometemos pecado, caemos, fallamos, hermanos, nos escondemos. Y tratamos de escondernos de la presencia de Dios. Y tratamos de ocultar lo que hicimos. Amén. Sobre todo cuando tomamos malas decisiones, hermanos, que afectan a otras personas. Amén. Y muchas veces nos vamos a esa cueva, nos encerramos, como lo hizo este hombre Sansón. Amén. Sigamos leyendo el versículo 9 al 13. Dice, los filisteos subieron y acamparon en Judea, incursionando cerca de Lehi. Los hombres de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros?
Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judea descendieron a la cueva en la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿no te has dado cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos. Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. No te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Amén. Como resultado de esto, hermanos, después de la masacre que Sansón hizo, dice que los filisteos vinieron y vinieron a sacar a Sansón porque sabían dónde se había escondido. Y dice que ellos vinieron a buscarlo a Judea, que era donde estaba él. Amén. La intención de los filisteos era, pues ahora sí que intimidar a los judíos, hermanos. Amén. Para forzarlos que le entregasen a Sansón. Lo cual es estos hombres, al hablar con ellos y al darse cuenta que ellos venían por Sansón, pues ellos se movilizaron y dijo, bueno, vámonos. Y dice que fueron 3,000 hombres, fíjense. 3,000 hombres usaron para poder ir a sacar a Sansón de la cueva, para un solo hombre. Imagínense ustedes. Pero los filisteos, fíjense, los filisteos no se atrevieron ellos mismos a ir a sacar a Sansón. Estos 3,000 hombres fueron corriendo a sacarlo porque le tenían miedo a los filisteos. Mas sin embargo vemos que los filisteos no se atrevieron a ir a sacar a Sansón de la cueva. Podemos ver ahí, hermanos, que había temor por los dos lados. Amén. Y podemos ver hoy en día, hermanos, que cuando el diablo quiere atacar nuestras vidas, hermanos, el diablo sabe que nosotros estamos bajo una cobertura que es el Espíritu Santo. El diablo sabe que nosotros estamos cubiertos por el Espíritu de Jehová en nuestras vidas. Por eso muchas veces el enemigo manda solamente los dardos, a ver si caemos en ellos. Pero podemos ver que la mano de Dios está sobre nosotros y el enemigo lo sabe. Y muchas veces el enemigo no se atreve a acercarnos a nosotros. Cuando usted está metido en las cosas de Dios, el diablo va a tratar de tentarlo. El diablo va a tratar de atacarlo. Pero mientras usted se mantenga firme en las cosas de Dios, el diablo no puede obrar. Amén. Así que dice que cuando estos hombres fueron y hablaron con Sansón y le dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? Tú sabes que ellos nos tienen atemorizados y ahorita que los vimos pues pensamos que venían a atacarnos. ¿Cómo te atreviste a hacer esto? Y sobre todo venirte a esconder aquí en nuestra área. Y le dice, ahora que pues venimos a entregarte, vamos a entregarte. Y Sansón les dice, hoy quiero que me hagan una promesa. No quiero que ustedes me maten. Prométame que ustedes no me van a matar. Y él dijo, no, nosotros no vamos a matarte, nosotros solamente te vamos a entregar. Y dice que la palabra de Dios que acabamos de leer, que dice que solamente lo amarraron. Y lo llevaron, amén, a los filisteos. Amén. Y sigamos leyendo aquí, dice, versículo 14. Dice, y cuando se acercaban a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibras de lino quemadas. Además, las ataduras de sus manos se deshicieron. Amén. Aquí vemos que cuando los filisteos ven venir ya a Sansón, que venía atado, embarrados, pues dice que se gozaron. Gritaron con júbilo, como dijeron, ahora sí nos las vas a pagar todas las que nos has hecho. Ahora sí ya no hay vuelta atrás. Amén. Pero dice que en ese instante, cuando Sansón estaba ya llegando con ellos, dice que el Espíritu de Jehová volvió sobre Sansón. Cuando el Espíritu de Jehová vio que ya estaba para entregarse, dice que él se manifestó sobre Sansón. Y dice que sus cuerdas fueron rotas. Amén. Esto nos representa a nosotros, hermanos, que la misericordia de Dios está sobre sus hijos.
La misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros. La misericordia de Dios estaba sobre Sansón, a pesar de todas las malas acciones que Sansón había hecho y había tomado. Aún así la misericordia de Dios permanecía sobre de él. Lo mismo es con nosotros, hermanos. Hagamos lo que hagamos. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos ese Dios que dio su Hijo unigénito, que lo mandó a la tierra a morir por cada uno de nosotros, por el amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Dios tenía un propósito con Sansón. Y Dios no iba a permitir que Sansón muriera en ese momento. Amén. Lo mismo Dios tiene para con nosotros. Dios tiene un propósito grande. Y si nosotros no hemos perecido, así por la misericordia de Dios. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 15 dice, al 20 dice, al encontrar dice, y al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso, al manantial que todavía hoy está en Lehi, se le llama Enacore. Y Sansón lideró a Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. Amén. Miren, hermanos, así que esta vez que Sansón fue liberado de las ataduras, dice que miró a su lado y encontró ahora sí que una quijada de asno. Amén. Y dice que estaba fresca, quiere decir que apenas acababa de morir ese asno, estaba fresco. Dice que él extendió su mano y la tomó y mató con ellas a 1000 hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y llegó nuevamente esa fuerza, sobre de él, que él recobró nuevamente la fuerza, amén. Pero no era la fuerza humana, sino era la fuerza de Dios, era la fuerza sobrenatural. Y dice que él tomó eso y mató a 1000. Amén. Vemos aquí que Sansón no fue un hombre responsable, hermanos. Fue un hombre irresponsable. ¿Por qué, hermanos? Si él hubiera sido una persona responsable, hubiera acabado con todos esos filisteos. Hubiera terminado con todos ellos. Amén. Pero él no supo ser un buen líder. Y lo vemos aquí. Que él fue un líder irresponsable, hermanos. Por eso Dios usó a Sansón como ejemplo para que nosotros como hijos de Dios, como líderes, hermanos, no seamos irresponsables. Amén. Que no seamos insensatos. Amén. Que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Amén. Que nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Y que si nosotros somos obedientes, Dios va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar en las manos de Dios cuando las personas vienen y nos ataquen. Tenemos que dejarle la venganza a Dios. Que no nos venguemos nosotros, sino que Dios, dice la palabra de Dios, que Él es nuestro vengador. Amén. Así que después de que Sansón mató a esos 1000 filisteos, dice que terminó tan agotado. Imagínense, con una quijada de burro, pues empezó a matarlos a todos, de asno, ¿verdad? Quedó tan cansado, hermanos, que tuvo mucha sed. Y dice que le dice a Dios, óyeme, yo sé que has sido tan bueno, he tenido grandes victorias, la victoria viene de ti, Señor, la victoria que tuve pues fue por ti, Señor. ¿Qué acaso ahora voy a morir de sed? Quedé cansado, dame agua, ¿verdad? Tengo mucha sed, clamó él. Entonces dice que Dios abrió, dice que aquí, dice que Dios abrió la cuenca
que había en el Leví, y dice que de ahí brotó agua, y dice que él se sació. Pues ahora sí que se satisfació, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, el secreto para nosotros, hermanos, y que podemos ver aquí en Sansón, hermanos, que el secreto es nosotros clamar al Señor. Amén. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo responderé, y te mostraré cosas ocultas que aún tú no conoces. Amén. Y la palabra de Dios también nos dice que antes que nosotros le pidamos al Señor, Él ya conoce nuestras necesidades. Amén. Él ya sabía que Sansón ya estaba cansado, que ya estaba sediento. Él sabía. Pero Dios no le dio el agua hasta que él se la pidió. Hasta que él le dijo, ahora sí, Señor, pues clamó a Dios y le dijo, dame de beber, dame sed, porque de aquí, si no tomo, voy a morir. Hubo un clamor. Amén. Así nosotros, hermanos, para que Dios nos escuche, tenemos que clamar a Él. Él ya sabe la necesidad que usted tiene. Él ya sabe de que usted está enfermo. Él ya sabe lo que a usted le falta. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que clamar a Él. Jeremías 33:3. Clamemos a Él y Él va a responder. Amén. Él ya sabe su necesidad. Amén. Y dice la Biblia que después Sansón gobernó ahí sobre todavía 20 años. Fue el tiempo que él estuvo gobernando, 20 años. Amén. Y aunque los métodos que usó Sansón no fueron los métodos correctos, pero Dios usó esas debilidades, hermanos, a favor de su pueblo. No fue la forma correcta como él actuó, pero Dios obró. Amén. Aunque Dios sabía que Sansón era un hombre débil, hermanos, aunque él sabía que tenía un mal carácter, Dios usó esa debilidad de él. Amén. Y eso mismo es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Dios conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestro carácter. Él conoce todo de nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que Él no conozca, que Él no sepa. Podemos ocultar secretos aún al esposo o a la esposa. Podemos ocultarle al mundo nuestros secretos. Pero hay uno que no le podemos ocultar. Dice que él dice que tiene sus ojos puestos en nosotros. Amén. El plan de Dios para los filisteos era el juicio, hermanos. Y aunque Sansón no se enfocó y no obedeció, Dios usó 300 zorras, hermanos, y usó una quijada de asno para hacer su perfecta voluntad, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Así que aunque usted no entienda lo que está pasando, el plan y la voluntad de Dios siempre va a cumplirse. Como conclusión a este estudio, hermanos, vamos a ver 5 acontecimientos en el cual Dios obró por medio de sus siervos. Amén. Y aunque Sansón fue un instrumento terco, caprichoso, pero desempeñó un papel muy fundamental en ese tiempo. Y el primer acontecimiento lo vemos, vemos la prueba del león rugiente, que eso nos enseña que debemos someternos a Dios antes de enfrentarnos a cualquier enemigo y que resistamos al diablo que anda viendo a quién devorar. Amén. Quiere decir, hermanos, que siempre tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Como dice su palabra, el diablo anda como león rugiente, tratando de devorarnos, tratar de que caigamos. Segundo, el enigma de la miel y el león, aprendemos que no debemos confiar nuestros secretos a los que pueden usarlo para hacernos daños. Y ese fue el error de Sansón, hermanos, que confió en su mujer, le confió su secreto, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a quién confiar nuestras cosas. Tenemos que no confiarle a cualquiera nuestros planes. No a cualquiera tenemos que confiar en lo que Dios nos ha hablado en nuestras vidas, las profecías que nos han dado. No a todos tenemos que confiarle las cosas que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios nos ha hablado. Tenemos que tener cuidado a quién le contamos nuestras cosas, hermanos. Amén. Porque muchas veces usted le cuenta a una persona sus cosas, hermanos, y ellos lo van a usar en contra de suya.
Y vemos que el diablo anda como león rugiente, tratando a ver dónde metemos la pata o dónde Dios nos habló para bendición y todo. ¿Para qué? Para ellos hacerlo, usarlo en contra de nosotros. Punto número 3 dice, la historia de las 300 zorras y el incendio de los trigales nos indican que si Dios está de nuestro lado, cualquier recurso que utilicemos dará resultado. Amén. Sabemos que Dios siempre va a estar a nuestro lado, hermanos, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, como dice su palabra. Número 4 dice, las masacres posteriores a la quema de la esposa y el suegro de Sansón nos enseñan que ninguna maldad queda sin castigo delante del Señor. Mire, hermanos, todo trae su juicio de parte de Dios. Amén. Por eso nos tenemos que esperar en Dios, que Dios sea el que tome la venganza por nosotros, hermanos, y que haga el juicio. Que nosotros no tomemos en nuestras manos esa venganza. Amén. Número 5, la quijada con la que Sansón mató a 1000 hombres de los filisteos es otra lección que nos enseña de que Dios puede usar cualquier recurso para castigar a los que lo han ofendido. Amén. Sansón usó una quijada, hermanos, para derrotar a los enemigos. ¿Qué es lo que usted está usando para derrotar al enemigo, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos está dando en nuestras manos para poder derrotar al enemigo, hermanos? La palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado en nuestras manos para derrotar al enemigo. Instruyámonos en la palabra de Dios. Dice que nos instruyamos en la palabra de Dios, que en ella tenemos la vida eterna. Amén. No seamos nosotros siervos irresponsables, hermanos. No seamos caprichosos, no seamos rebeldes, no seamos desobedientes, hermanos. Dejemos que Dios tome control de nuestras vidas, hermanos. De cada situación que vivamos, nosotros tenemos que ponerlo en la mano de Dios, hermanos. Porque Dios va a cumplir el propósito de cada uno de nosotros, de acuerdo a su perfecta voluntad, hermanos. Amén. Así que así terminamos nuestro estudio esta noche, hermanos. Recordemos, hermanos, que tenemos a un Dios grande y poderoso. Tenemos a un Dios fuerte, a un Dios que pelea toda batalla por nosotros. Que aunque el diablo ande como león rugiente tratando de devorarnos, hermanos, y de apartarnos de la voluntad de Dios, todos los días tenemos que ponernos en la mano de Dios y pedirle a Dios que sea el que nos saque de cada situación que nos metamos, pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento, sobre todo obediencia. Amén. Así que vamos a orar y la hermana quiere que despida. Bueno, vamos a orar y va a quedar despedido. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor.